Advertencia. Estás entrando en territorio desconocido. A partir de este momento, se recomienda un alto nivel de sensibilidad. Se usarán palabras altisonantes. Se tocarán temas que pueden acometer contra ciertas posturas de pensamiento. A partir de ahora, es responsabilidad de quien escucha como de quien emite la permanencia en este programa. Comenzamos. Noches más oscuras con Azazel e Isha. ¿Qué tal, amigos de la Legión Vengadora, amigos de Saber Sin Fin? Bienvenidos a una emisión más de esto que es Noches Más Obscuras con Azazel e Isha. El día de hoy me siento muy feliz, estoy complacido. Acabamos de tener un programa bastante interesante, que si la vida extraterrestre y la poesía, pues vamos a intentar darle un seguimiento, pero desde otro ramo. Como usted podrá ver a través de su pantalla, quiero agradecerle enormemente. Hemos tenido una semana única. La verdad tengo que decir que única, y quiero darle la bienvenida más cordial con un abrazo muy fraterno y caluroso a mi compañera Isha la Maravilla Enmascarada, que por fin está con nosotros aquí en el panel. Isha, bienvenida. Hola, Cecil, me da muchísimo gusto estar aquí, ya sabes, sé que no he estado muy presente, pero pues ya estamos aquí. Muy bien, pues el día de hoy vamos a desglosar que en todo el mundo siempre se ha dado un fenómeno bastante inquietante que nosotros al entendimiento de lo que vendría siendo el pensamiento tal cual, pues nos delimita siempre, ¿no? El ser humano no es capaz de ver de acuerdo a su raciocinio, es decir, lo que escucha, lo que oye, lo que ve, la mente lo vuelve realidad. Es así como se manifiesta a través de los sentidos lo que día a día nosotros llamamos vida, vivir. ¿Qué pasa cuando de repente en las diferentes dimensiones en las cuales nosotros nos desenvolvemos, nosotros nos encontramos, si no me equivoco, en la tercera dimensión, pues de repente hay algo que pues se sobresalta, algo que se llega a manifestar en este plano? A través del mundo, o más bien dicho, alrededor del mundo, ha habido diferentes tipos de variantes, de especies, que el ser humano, déjame decirte que el mundo pues es un lugar muy complejo. A pesar de que el planeta Tierra en realidad pareciera finito comparado con el universo tal cual, en realidad es un lugar muy amplio. Existen civilizaciones previas de las cuales nosotros no sabemos su origen, existen razas previas, incluso especies, animales, que nosotros no tuvimos un registro, no pudimos vivir ni acontecer quizás el paso de los dinosaurios, el paso entre el Cro-Magnon o Cro-Magnon y el ser humano, esa evolución que se supone que Darwin nos dicta al momento de ir creciendo. Hace poco hablábamos de las tortugas, que son un elemento marino milenario, que puede llegar a vivir muchísimos años. Y cómo muchas de estas especies se pierden en la cadena del tiempo. Algunas de ellas, por ejemplo, no sé, dinosaurios mitológicos como quizás el monstruo del lago Ness en su país natal, o a lo mejor en el norte de Estados Unidos, el Sasquatch, bueno, entre el norte y el sur de Estados Unidos, por ahí el Sasquatch. Está también la presencia por ahí en los Andes y todo esto pues, su pariente lejano, el abominable hombre de las nieves, ¿no? En el mundo existen muchísimas categorías de monstruos, de monstruosidades, pues voy a decirlo así, no sé, blasfemias que andan por ahí habitando el universo. Existe Mothman, es una gran leyenda urbana de un increíble hombre con alas, insecto que levanta el vuelo y anda por ahí, por el mundo, visitando, pues ahora sí que país por país. El día de hoy vamos a hablar de que México, como ya en previos programas hemos intentado abordar, pues también existe un argot muy amplio, culturalmente hablando, de estos monstruos, que quizá no hemos llegado a categorizar o de la misma manera no han sido tan populares, pero se encuentran siempre en esas leyendas, en esos relatos que pues antes eran para asustar a los niños y hoy en día pueden llegar a ser incluso algo que se ha perdido.
Hay algunos de estos monstruos, y quiero ir rescatándolo conforme vamos a ir hablando, conforme vamos desarrollando este tema, que se han perdido en el tiempo, han tenido una vida o una vigencia bastante limitada. A lo mejor por ahí de los 60 hubo un monstrillo por ahí que se manifestaba junto con su historia y de repente nos encontramos con monstruos contemporáneos. Isha, ¿quieres abonar algo a lo que estoy diciendo? Pues, por ejemplo, como todo mundo conocíamos, o al menos de mi generación, cuando decían, ya duérmete, que si no te va a llevar el coco, ¿no? Y me acuerdo que así decías, ching, ya mejor me duermo porque vaya a venir por mí el coco, pues nunca supe, creo que era un nombre muy antiguo. La verdad no me sé muy bien la historia, pero sí daba cosita. Para acompañarnos el día de hoy, aparte de seguramente muchos de nuestros amigos radio escuchas, quiero darle la más cordial bienvenida a Rhaegar, el jaguar dorado, que pues ya tenemos su máscara, ya tenemos su presencia, pero no hemos tenido la posibilidad de que le hagamos la iniciación, Isha, de que se una a la familia enmascarada. También un abrazo a la lejanía a Luis de JM, que hoy nos entregó una máscara espectacular para mi querido primo Cobra, que pues en estos momentos anda un poco adolorido, ¿verdad? De los sentimientos y demás. Le mandamos un abrazo enorme. Quiero mandar un saludo en especial a María Inés Laracano y a Ari Villafuerte, que siempre están al pendientes de tus redes sociales. Un saludo hasta la puerta de su casa. Muchas gracias. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Rhaegar, el jaguar dorado. Bienvenido, Rey Jaguar, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo nos encontramos? Pues bastante bien, con esta nochecita medio lluviosa, con un poquito de fallas en la señal, pero aquí estando con todo, acompañándolos. Y pues nada, aquí saludando a nuestra audiencia, a ustedes, compañeros. Me Te escuchamos. Bueno, Rey Jaguar está teniendo algunos problemas con la conexión. La semana pasada tuvo igual problemitas. Hay que tener conexión a internet directa porque este programa sabemos que es gastalón. Entonces, lo bajamos tantito a Rhaegar, a ver si en algún momento, a ver si quiere volver a entrar, que salga. Hace rato estaba lloviendo y pues ya saben, esto del internet se satura, la lluvia y todo, entonces tengan paciencia a pues las fallas técnicas. Vamos a entrar de lleno. México, un lugar repleto de historias, de misticismo y de una cultura que pues ha ido trascendiendo a través del tiempo. Algunas son leyendas que han marcado generaciones. Voy a empezar por ahí de los años 50, 60. Voy a empezar con una categoría única de este tipo de personajes. El primer personaje que traigo a colación es un personaje que cambia de forma, que es capaz de mutar su cuerpo en un animal. Déjame decirte que a través del mundo, alrededor de lo que conocemos nosotros como diferentes naciones, existen diferentes variantes de este mismo animal. Por ejemplo, ahí en Inglaterra existe el famoso licántropo, el hombre lobo, el que se transforma en un lobo. Pero aquí hay que hacer la distinción. Una cosa es el hombre lobo y otra cosa es un licántropo. Ahorita vamos a esa culturalización, a esa tropicalización. El licántropo es un individuo que es capaz de transformar su cuerpo en un lobo, en un animal de 4 patas lobo. En cambio, el hombre lobo es un mutante que se transforma, vamos a decirlo así, la mitad humanoide, más antropomorfo, es decir, que camina en 2 pies, pero con el aspecto velludo y el hocico, los colmillos, las orejas de un lobo. Ambos tienen la peculiaridad de que cuando hay luna llena, un aspecto de ellos empieza a transformarse desde el fondo y los motiva a hacer cosas irreverentes. En México, por ahí de los años 60, 50, 60, puede que antes, puede que después, pero es más o menos un año que podemos nosotros determinar como un parteaguas. Se empieza a hablar, siempre en México tenemos mucho la cultura católica.
La religión católica predomina en lo que es gran parte de la sociedad mexicana. Entonces, fíjate que en aquel entonces, si existe Dios, ¿cuál sería la contraparte, Isha? Pues que existe el diablo. Entonces, el diablo, el malvado, el Mefisto, el Lucifer, el Satanás, juega un papel importantísimo con este tipo de personajes que aquí en México bien llamaste. ¿Cómo tú lo refieres a estos que se transforman en animales? El nahual. El nahual, como tal, obviamente ahorita no tengo la palabra que significa epistemológicamente hablando, a ver si me puedes apoyar con esto. El nahual es un individuo que ha hecho un pacto con el diablo, que ha tenido a bien vender su alma para tener la capacidad de transformarse en animal. Según la leyenda, según esta característica que este individuo, este monstruo tiene, es que él puede transformarse en un animal para robar. Fíjate la situación. Pero no puede robar dinero. Él solo tiene permitido robar elementos que pueda vender. En aquel entonces, muchos granjeros, muchos mexicanos, tenían a bien gallinas, burros, elementos de granja, vacas y demás. Entonces el nahual se transformaba en un animal para infiltrarse a la granja. Lo que me parece muy curioso, porque el granjero ya parece, cabrón, si este animal no lo tenía yo y ya se está metiendo aquí a mi granja bien sabroso, ¿no? Pero hay que recordar que hablamos de otros tiempos. En ese entonces no había internet, no había televisión, era a la luz del día y a la luz de la luna. Que este vaya filtrando un animalillo. Este tenía a bien el infiltrarse y empezarse a robar la mercancía para pues después venderla. Hay algunos otros atrevidos que dicen que los ocupaban para hacer sacrificios en nombre del malvado. Es decir, derramaban la sangre del animal puro, puede ser para una maldición. En este caso había personas con mucho dinero de las granjas, de los establos. Obviamente si tenían animales, era un sinónimo de tener abundancia, de tener riqueza, de tener un poder adquisitivo. Entonces, al robarles, estos podrían caer en desgracia, puesto que algunos animales se enfermaban. Los animales más comunes en los cuales el nahual tenía a bien transformarse era el perro, el burro, a veces la gallina, pero más era entre el perro y el burro. Se dice que esta metamorfosis se daba de forma física y que era un proceso doloroso en el cual el individuo, al hacer el sacrificio sangrante frente a la ofrenda del diablo, empezaba a transmutar sus partes físicas. Es decir, las manos, al ponerse en postura de 4 patas, empezaban a cobrar la fuerza de un animal. Empezaba a salirle vello por todo el cuerpo, a graznar y empezaba a hacer ruidos grotescos e insoportables, mismos que los vecinos calificaban como un acto endemoniado. Este proceso podía llegar a tardar entre media hora, 40 minutos, hasta 1 hora completa para llegar a la transformación total. Este ritual es un ritual único y secreto, dispuesto solo para ciertas órdenes secretas que se ha venido de alguna manera heredando por personas del pueblo. La misma eran personas herederos de magia negra, es decir, sus mamás practicaban santería de la mala, hacían rituales al diablo y sobre todo sabían precisamente las palabras para entrar en esta metamorfosis. Me gustaría que leyeras un poco lo que nos dice el enciclopédico que todos nosotros acudimos acerca de la palabra, no del idioma náhuatl, porque luego me sales. Te escuchamos, Isha. No, pues la leyenda del Nahual es, ahora sí que se origina en Tlaxcala, uno de los relatos más escalofriantes en México. El Nahual derivado de Nahualli, sí, ¿no? A ver, ¿dónde dice?
Sí, del Nahuali. Ajá. De la lengua náhuatl, algunos escritores lo describen como una persona común que vive entre las personas. Insisto, este tipo de individuos tenían a bien el entrar a robar en otras granjas. Existen determinados rituales que los campesinos sabían muy bien para identificar al nahual. Hoy en día, Creo que en Luna Nueva cuando se transformaban, o sea, se volvían como más poderosos. evidentemente ellos no tenían el permiso de transformarse todo el tiempo y tampoco tenían así como que un tiempo ilimitado para andar por ahí en forma animal. Ellos en realidad tenían un permiso limitado. Hay que recordar que este tipo de magia, al menos lo que dice la leyenda, no es ilimitado nunca. Y para el desenlace de este tipo de monstruos, debo decirles que existía un ritual, un conjuro de magia blanca para poder detenerlos en su forma animal. Uno de estos rituales, según cuenta una leyenda que me ha contado mucho mi Santísima Madre, que espero que esté oyéndome, era que se clavaba un machete en tierra fértil con un sombrero, mismo que se le podía llegar a amarrar el cordón o el mecate de una yunta, símbolo del amarre profundo, del amarre puro, es decir, en la garganta extirpada. El machete representa la lengua, el sombrero representa la cabeza y el cordón representa el amarre. Mismo que hecho de forma bien en la tierra fértil que representa a la mujer, a la madre, empieza ese sello, un candado que impide que el nahual vuelva a su forma humana. Voy a contarles una leyenda personal que me han ido contando cuando yo era niño, en la cual un tatarabuelo nuestro, ahora sí que directo a mí, ligado a mi familia, pues era una persona con poder, tenía grandes establos en donde guardaba incluso carne seca, muy salada, tenía pues a su diestra muchos peones, personas que estaban destinadas al trabajo en campo y le servían muy bien. Como siempre, la palabra envidia ha tenido una relevancia muy fuerte en este tipo de familias y entonces se le filtró en alguna ocasión un nahual. El tatarabuelo en aquel entonces identifica que este burro era un animal extraño y era un animal que se movía de forma rara. Hay que recordar que hoy en día este tipo de personas que quedaron atrapadas alrededor del tiempo tienen una expresión como animales muy rara, es decir, quijadas bastante chuecas, ojos muy expresivos, oídos demasiado atentos, se comportan de forma muy distinta a un animal coloquial, es decir, se mueven no en manada, a veces están hundando o borrando las calles, viendo qué es lo que hay y disfrazándose de animales, porque el animal siempre suele tener pues una especie de conexión humana al momento de la lástima, de tenerle un poco de compasión, quererlo alimentar, y entonces tú le brindas el espacio a entrar a tu hogar. Este tatarabuelo, al ver cómo este burro empezaba a entrar adentro de su granja y él notar el comportamiento extraño, lo empezó a seguir. Esa tarde se dio cuenta de que el burro comenzó con el hocico a subirse a su espalda diferentes tipos de grano como el maíz, el trigo y varias gallinas. Fue entonces que decidió acudir al campo fértil y hacer el amarre que antes te había yo explicado. Dicho amarre tenía él ya una preparación ancestral que sabía cómo prepararlo. Entonces entierra el machete, pone el sombrero y genera el círculo completo. Para la sorpresa de muchos, el burro empieza a moverse de un lado a otro inquieto, empieza a sentirse acorralado y con los animales ya en su espalda, solo busca la salida. Y entonces el tatarabuelo se acerca al animal y empieza a gritarle: ¿quién eres? Dime quién eres y de dónde vienes. El animal, como un animal consternado, empieza a moverse, empieza a relinchar, raspa en la tierra, pero no se puede mover.
Es entonces cuando pasadas ya unas cuantas horas, el animal empieza a pronunciar palabras articuladas como las que en este preciso momento estoy externando. El animal confiesa llamarse quizá Juan Cristóbal y vivía en algún pueblo cercano a San Pablo, Xochimehuacán. Es entonces cuando el tatarabuelo decide que no va a liberarlo de su gran atadura y le pide por su liberación que le traiga un animal diario. De lo contrario, se quedará en su forma animal de forma indefinida. Este personaje sale de la granja y pasado algún tiempo empieza a traerle animales a la granja del tatarabuelo. Como muestra del perdón absoluto, libera la cuerda, corta el círculo y quema el sombrero. Obviamente desenterrando el machete, y el burro desapareció de la granja para nunca más volverlo a ver. Todo esto es una leyenda familiar, quizás le añadí cosas, quizás olvidé algunos detalles, pero es una de las muestras que yo traigo acerca del monstruo conocido como Nahual, ubicado en México en la época más o menos de los 60, 70, cuando este tipo de leyendas eran manifestadas de forma muy común. Insisto, una forma de una persona que de alguna manera pues se transforma, se muta en un animal. Isha, ¿qué otro monstruo tú conoces? ¿Qué otro monstruo tú podrías compartirle a la audiencia? ¿Qué leyenda tú recuerdas para que podamos compartirla con el público? Y el público desde casa puede hacernos llegar qué monstruos conocen ustedes en la mitología mexicana. Claro que sí, pues está muy típico la Llorona, pero bueno, no sé si aquí se ponen mitos o leyendas. Yo, por ejemplo, mi familia es de Guerrero y pues les quiero compartir eso desde la otra vez. No sé si han escuchado mucho que hacen paradas en la carretera. A mí algo que sinceramente me pasó y yo no lo creía, fue una vez que veníamos de México hacia Puebla, ahora sí por Río Frío, y me acuerdo que estaba súper pequeñita, ahora sí como mini Azazelita, el Vengadorcito Anónimo, un saludo, se me dijo que le mandara saludos. Entonces veníamos y de repente pues vimos a una persona, un policía parado ahí, y lo más curioso es que yo dije, ay, pues ¿dónde está su patrulla, no? Entonces en eso empezamos a ver que nos empieza a hacer señas así, mi papá iba pues manejando. En eso vemos que nada más un carro se atraviesa, queda de frente a nosotros y se voltea. La verdad es que mi papá pues trató de esquivarlo y se fue todo derecho, ¿no? Nosotros, ahora sí que mi hermana y yo nos quedamos con cara de, oh, ¿viste eso? Volteamos a ver al señor y la verdad es que ya no había nada. Dije, oye, por más que corriera a brindarle apoyo pues a la persona porque fue una mujer, ya no vimos nada, ¿no? Y dijimos, oh, y seguían pasando los coches como si nada. Esa es una que sí, la verdad, yo a partir de esa temporada, yo ya no me duermo en carretera, o sea, debo de ir muy cansada para dormir, y siempre que paso por ese, sí recuerdo bien el punto donde fue, me dan así como escalofríos. El kilómetro exacto, no, pero ahora sí que si vamos ahí, te digo, fue aquí, te lo identifico. Y bueno, como les comentaba, mi familia es de Guerrero y ahí se escuchan mucho las historias de, hay una montaña, la verdad si me preguntan qué montaña es, no sabría decirles, esas historias me las ha contado pues mi abuelita, ¿no? Ahí hay mucho de los chaneques o los duendes, no sé si también han escuchado. Dicen que esa cueva, esa montaña, se abre una vez al año. Y lo que sucede es que pues la gente pasa, ¿no? Pero pues se llega a cerrar. Ese mismo día se abre y se cierra. Entonces hagan de cuenta que entran y adentro pues se encuentran varias cosas con las que se distraen, monedas de oro, un chorro de cosas, joyas y todo. Entonces tú vas y sientes que te tardaste una hora. De hecho, esa historia, los que son de Guerrero la conocen, porque a un señor le pasó eso, entró, era taxista.
sí, sí lo recuerdo bien. Entonces ya había pasado un año y de la nada pues le hacen como el cabo de año, no sé si se diga bien, que le están rezando y todo. Y de la nada, pues él llega a su casa y todo el mundo así como diciendo, oye, se levantó el muerto, ¿no? Y la gente pues sí sale espantada y le dice a su esposa, ¿qué haces aquí? Dice, pues es que yo solamente me metí a la montaña. Y le dice, pero pues ya regresé. Dice, es que ha pasado un año y la verdad pues no te encontrábamos. Dice, pues sí, tardé nada más 40 minutos en entrar y salí. Dice, no, ya pasó un año y te creíamos muerto. Entonces sí, para los curiosos pues investiguen la leyenda bien. Muy bien, Isha, muchas gracias por este aporte que nos acabas de dar. Quiero ser muy sincero contigo. ¿Quieres cubrirte? Porque pues sí hace un poco de aire cruzado. Si gustas, puedes ir a tomar una sudadera, como tú gustes. Mientras tanto, yo voy a explicar un poco lo que es, pues trajiste a colación dos monstruos, dos situaciones que al final de cuentas, pues son muy poderosas. La primera, conocida como La Llorona, en realidad la leyenda de La Llorona es una muy específica, misma que pues cambia regularmente en cuanto a morfología es decir, depende de la zona. Una de las cosas es que ella lo llamó Llorona, pero la leyenda original de La Llorona tiene que ver más con el tema de un espíritu de una persona, es decir, alguien que llegó a trascender el plano de lo material y ahora se encuentra en un plano airoso, es decir, en forma de espíritu, un elemento gaseoso que se manifiesta casi siempre sin pies alrededor de ciertas zonas donde su energía estaba más cargada. Todo esto tiene que ver a colación de la pérdida en ahogamiento en un río, casi siempre cercano a un río, lamentos mismos que la misma persona al morir muere por tristeza y lamenta la pérdida de sus hijos. Es por ello que se le llama la Llorona, porque ella a través de los lamentos empieza a decir, ¿dónde están mis hijos? Hay mis hijos. Sin embargo, lo que nos acaba de relatar un poco Isha es un fenómeno similar, pero muy común en México, que es el elemento airoso conocido como espíritu. No voy a ir a la definición exacta de lo que significa la palabra espíritu. Un espíritu, pues en realidad no tiene una forma tal cual. En realidad casi siempre está ligada a una superstición de cómo se cree que si te portaste bien, por ejemplo, tu espíritu se eleva al cielo. Insisto, todo esto tiene que ver con la cultura católica. Pero si tú has tenido un pésimo comportamiento, tu espíritu se queda anclado aquí. En diferentes culturas, este tipo de manifestaciones habla más de cómo la carga energética puede llegar a tener un fenómeno específico. Las carreteras, por ejemplo, son una construcción humana del hombre moderno. Antes eran carretas, caminos, no eran tan sofisticados como hoy en día se pueden llegar a ver. Las carreteras están plagadas, casi siempre atraviesan montañas, atraviesan lugares y por tener curvas tan pronunciadas, desafortunadamente se generan accidentes y la gente muere. Es muy probable que dependiendo de la muerte de esta persona, el espíritu se ancle en donde no encontró el descanso eterno. Como fue una muerte violenta, muchas veces este tipo de personajes se quedan anclados a través del bosque. Muchas de las carreteras atraviesan montañas mismas que son seres ancestrales muy sabios, hechos de roca, que anclan el espíritu. Lo mismo que los elementales que rodean los bosques. Es decir, los bosques tienen, usted lo conoce como insectos, lo conoce como animales del bosque, pero nosotros en la mitología energética llamamos elementales a las personas que habitan en el bosque. Los elementales pueden tener forma de libélula, de mariposa, de determinados insectos que son considerados guías o buenos. Pero también los bosques tienen elementos como lo vendrían siendo el sapo o lo vendría siendo también la ardilla, el ornitorrinco. Hay otros animales que son grotescos por su propia naturaleza. Ay, ¿qué está pasando? Estamos teniendo aquí la manifestación de animales del bosque, de animales caseros. Ojalá y se puedan alejar de aquí porque están aquí
echando un relajo increíble. Entonces, este tipo de animales, en realidad casi siempre suelen ser interpretaciones elementales. Muchos de ellos habitan en los árboles, que son seres muy sabios, son seres ancestrales antiguos. Entonces, todo esto forja de una mitología muy vasta lo que es el espíritu anclado. Las personas que no encuentran el descanso eterno, que no recibieron de alguna forma una sepultura digna, quedan anclados a determinados kilómetros. Por eso, por ejemplo, hay una película mexicana que en lo personal a mí no me llamó mucho la atención, que se llama Kilómetro 31, misma que habla precisamente de la leyenda de la Llorona, de cómo esta persona murió. Tiene mucho que ver esta parte que yo te decía yo de que mueren de forma violenta, no encuentran una sepultura digna. Incluso no solamente en bosques, en carreteras, sino en las casas antiguas, ¿no? Yo he estado en varios museos y la verdad es que sí se siente como, hay zonas que sí dices, oye, se siente extraño, ¿no? Igual en iglesias, no sé si a veces han entrado a la catedral, pues ahí tienen personas enterradas, ¿no? Bueno, sacerdotes. Entonces sí se empieza a sentir como ese ambiente diferente y como tú dices, cuando las personas se suicidan, justamente apenas mi mamá estaba viendo esa película y tanto que se recordó a un tío que se suicidó, ¿no? Entonces decía, oye, le cayó el 20 y dijo, oye, ¿a poco tu tío estará en el cielo o estará pues por ahí, ¿no? Y le dije, no, pues no sé, la verdad. Y no me acuerdo qué pasaba en la película, pero el chiste es que era de una familia que ahora sí que la esposa moría y el esposo como que le daban permiso de ir por ella, ¿no? Entonces ella como estaba pues por ahí, no, todavía no había llegado al cielo. Llegaba el esposo y tenía que tratar de convencerla tras sus recuerdos. Entonces, al final ya no la convence, ella se queda ahí y él sube al cielo. Esta zona triangular en la que este tipo de espíritus se llega a encontrar, casi siempre se le llama el purgatorio. Es un lugar previo al juicio, ¿no? No es donde puede yacer a encontrar la paz, la liberación. Mismos espíritus, insisto, mientras no tengan una sepultura correcta, hablabas un poco de lo que sería la impregnación en bienes inmuebles. Hay que recordar que un bien inmueble, si tú no lo has fincado desde el inicio, es posible que haya tenido ciertos dueños antes y nosotros no sabemos qué clase de comportamientos haya alojado ese bien inmueble. Muchos bienes inmuebles llegan a alojar energías muy vastas, como lo vendría siendo, por ejemplo, asesinatos, violaciones, robos y envidias. Esto lo recibe el bien inmueble y al mismo tiempo se carga de una energía negativa. Lo mismo vendría siendo la avaricia. Muchas personas que suelen o solían de alguna forma atesorar este tipo de riquezas, las enterraban por debajo de sus casas, dejándolas por avaricia, no como un tesoro, sino para que nadie tocase ese dinero. Dinero que está maldito. No podrías tocarlo. Me hablabas hace un momento de un lugar llamado la Boca del Diablo. No importa en dónde esté ubicado, en realidad la leyenda siempre va a ser la misma. Hemos escuchado esa leyenda de cuando se encuentran pues sí, una cajita, ¿cómo se puede decir? Un cofre. Ajá, un cofre con olla con monedas de oro, ¿no? Entonces, yo sí he sabido de personas que lo encuentran, ¿no? Y aquí es irlo a excavar, pero siempre y cuando haya sido la persona que lo haya encontrado, porque por ejemplo, podemos ir, ¿no? Y a lo mejor no, otra persona vio que no los encontramos y decimos, bueno, venimos en la noche y todo, y esta persona nos gana, pues la otra persona desgraciadamente fallece o le cae una maldición. Esta maldición de la que tú me hablas, insisto, tiene que ver con la misma leyenda que se llama Boca del Diablo. No importa en dónde esté ubicada, la leyenda siempre va a ser la misma. Es decir, existen varios portales que cuentan lo mismo. El origen viene desde el prehispánico. El México es prehispánico. Permítanme, les voy a contar. En las antiguas generaciones o culturas, por ejemplo, la maya o la azteca, las grandes riquezas como el oro, aquí no tenían un valor mayor al de un mineral.
Sin embargo, grandes sacerdotes y políticos sabían del valor y sobre todo del talismán que el oro como mineral ofrece. Es por ello que grandes penachos y muchas de sus joyas estaban rodeadas en oro y además en el jade, que además es un elemento en piedra que coincide con el elemento jade de la antigua China, para empezar. Pero te voy a hablar del gran tesoro maldito de Cortés. Este tesoro era un montón de monedas que han tenido a bien el sol, y usted lo puede buscar, esto es una leyenda constatada. Todas esas monedas se daban a, pues, sacrificio en un agujero enorme, como una especie de remolino, y tiraban ahí las monedas. Cuando los españoles llegaron, pues se dieron cuenta de la barbaridad, cómo tirar oro ahí al hueco. Qué locura de parte de nuestros prehispánicos. Entonces entraron un grupo de exploradores a este hueco, y hay que recordar que los españoles venían con el elemento de lo católico, de lo cristiano, de la religión. Entonces, cuando entran a este hueco, a este túnel, encuentran las monedas todas apiladas una sobre de otra, pero todas con un elemento. Estaban hechas de oro y grabado la calavera con un penacho. Mismas monedas, todos avariciosos, empezaron a agarrar las alhajas, se las empezaron a guardar en las ropas, y cuando salieron, un fenómeno natural, como un sismo, hizo que se cerrara la cueva. Entonces todos los exploradores se quedaron encerrados ahí. Fue entonces cuando el delirio por estar tomando todo el tiempo esta agua sucia, porque no era un manantial, era un desagüe, era agua puerca, era sucia, empezaron a tener alucinaciones mismas de tomar agua adulterada y con minerales que pues mismos propios del hueco que estaban ahí. Entonces empezaron a escuchar la voz supuestamente del tal Can, del devorador de carne. No me acuerdo bien del nombre porque todos los Can eran Cotalcán, el señor de la muerte, el señor de la carne. Ellos son señores. La palabra Can en México, Tetzalcán, todos esos que terminan en Can, tenían por bien el alimentarse de la carne. Entonces ellos, carne humana, por cierto, porque nuestros prehispánicos comían pozole de humanos, déjame te digo eso. Entonces los españoles pues ya habían estado conviviendo un rato con los habitantes de la zona, sacrifican a uno de sus compañeros. Entonces lo abren, viendo antes este tipo de exposiciones, toman una de las piedras del río y le abren el pecho, rociando toda su sangre en las monedas de este tesoro. Cuando esto se acaba, otros exploradores llegan y encuentran solo los cadáveres, ya en descomposición plena, y sacan las monedas. Se dice que al remover las monedas, el espíritu de este Can, sé que el Can, o como quieran llamarlo, envuelve cada una de estas monedas de oro, y cada persona que tome la moneda estará maldita de por vida. Ahora, en tiempos más contemporáneos, la leyenda que tú me estás contando tiene más o menos una antigüedad de los años 70, por ahí así. Los años 70, casi 80. Toda persona que entre a estos espacios divididos en el tiempo quedarán suspendidos del plano actual de la línea sagrada del tiempo que nosotros conocemos. Es decir, esta línea se repite una y otra vez de forma indefinida, pero si tú lograras salirte un poco, estarías transgrediendo la línea del tiempo. Es decir, serías un viajero del tiempo. Podrías ir a otro lugar, acontecimiento histórico, según lo que narra la leyenda. Es por ello que para él habría pasado apenas 40 minutos, pero para otras personas habrían pasado incluso años. Es un salto cuántico lo que se hace ahí. Cuando entras te ves rodeado no propiamente de las monedas de Cortés bañadas en oro, sino de oro tal cual, o de lo que tú interpretes como riquezas.
Es posible, por ejemplo, la leyenda de Aladín, que es muy parecida, es la boca del diablo, pero aquí la boca era la boca de un tigre. Pero se cuenta la leyenda de la misma manera. Cuando entra, encuentra todo tipo de riquezas. La única condición es que te puedes agarrar todo tipo de riquezas sin avaricia. Eso es imposible porque al entrar a un lugar repleto de riquezas, vas a querer más. Es decir, tú puedes agarrar solo lo que tus manos alcancen. Sin embargo, si tú te pasas de ese límite, quedarás encerrado ahí por la maldición que me acabas de decir. Muchas de estas personas que pues son saqueadores, son personas que de repente hablan de la famosa boca del diablo, casi siempre en cuevas. Insisto, esto tiene que ver más con la avaricia y no tanto con toda la leyenda en sí. Fincan en la parte de arriba de las bocas del diablo iglesias o figuras pues que son reconocibles por la Iglesia Católica, como Cristos, por ejemplo aquí que yo soy originario de la colonia Ignacio Romero Vargas, aquí existe una edificación muy, muy grande de lo que sería el Cristo Rey. De hecho, la colonia como tal se conoce como San José o Cristo Rey, que es un Cristo muy grande. Está afincado arriba de un monte. Se dice que ahí abajo pues existía una boca del diablo. Por eso se puso este tipo de, bueno, que es una cueva, ¿no? Y además la cueva pues era ocupada por drogadictos, para fornicar, porque esto es otro tema, ¿eh? Ahorita que vamos a hablar un poco de lo que es, por ejemplo, los panteones, que son elementos cargados de mucha energía. Ya tú decías, por ejemplo, la catedral, pues estar plagada de muertos, cuerpos muertos, y ve tú a saber qué otra tanta cantidad de cosas, porque desafortunadamente las iglesias son lugares muy fríos. A lo mejor la gente se llega a enterar de, no sé, o llegan a encontrar cosas como rituales de brujería y los van a tirar a los panteones. O sea, sinceramente es una vibra diferente. De hecho, algo bien curioso, yo ya tuve la oportunidad de entrar a otro, es un bosque, le llaman bosque eterno, algo así, donde está muy sonado en donde vas a enterrar a tu familiar, pero se vuelve con eso del arbolito ecológico y todo, ¿no? Está muy padre la idea, yo ya entré, lo viví y hasta se siente una vibra muy diferente y dices, bueno, a pesar de que pues ahí hay restos humanos, ¿no? Y sí. Bueno, es polvo, ajá, bueno, sí, o sea, sí. Bueno, es polvo, pues. Y entras ahí al panteón y se siente una vibra diferente, porque no sé si les ha pasado que también sales del panteón y hasta sales con dolor de cabeza, así como que bien chocado. Entonces también son vibras, es energía. Antes de que continuemos con estos monstruos mitológicos, yo le invito, antes que nada, si le gusta, si le divierte, si le entretiene, si le informa lo que está usted escuchando, regálenos un poderosísimo like en nuestra página sabersinfin.com, Saber Sin Fin portal y Saber Sin Fin TV. Comparta, por favor, este contenido en YouTube que pues se encuentra a la disposición de todos. Esto es gratis, aunque también si usted gusta de este tipo de contenidos y nos gustaría apoyar de forma directa, estaremos dejando por algún lado nuestro número de cuenta Legión Vengadora. Esperemos que nos ayuden, que nos banquen como ninguno. Estamos atravesando ya un periodo de reincorporación social y esperamos hacerlo con el pie derecho. Entonces, esperamos su apoyo para que podamos seguir comprando, sobre todo, pues lo que se llama utilería, y podamos seguirle llevando a usted el mejor contenido con la mejor calidad. Antes de continuar, me gustaría saber si el Rey Jaguar, el Jaguar Dorado, ya se encuentra con nosotros. Podemos escuchar un poco de él. Raywar, ¿te encuentras ahí? ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos, perfecto. Me parece como una voz del inframundo, pero ya estás aquí. Rey Jaguar, ¿qué nos puedes traer tú a colación? ¿Qué investigaste? ¿Cuáles son esos monstruos y leyendas que tú conoces? Bueno, primero que nada quiero dar un saludo muy amigable a toda nuestra audiencia, a ustedes. Es un gusto volver a estar aquí acompañándolos. Pues lastimosamente está fallando un poquito el internet, pero bueno, aquí andamos con toda la actitud. En primera instancia, la palabra monstruo no se puede aplicar a lo que vienen siendo las leyendas. Te voy a explicar el por qué. Monstruos son aquellos que pueden llegar a atacar a las personas
que pueden existir o no existir, como lo son el chupacabras, una bruja, ya lo mencionaban hace un momento, un nahual, los dragones, el hombre lobo. Y más que nada las leyendas son más apegadas a lo que son espectros, espíritus, todo aquello que está en un segundo plano que no muchos pueden ver, pero que algunos pues han tenido la oportunidad de experimentar, se puede decir, ese aspecto paranormal. En México, los más conocidos monstruos, pues son como tal el nahual, los chupacabras, porque pues básicamente existen en todo lo que es el área mexicana, y en Puebla específicamente lo que son la parte de los dragones, porque existe la leyenda de la casa del que mató al animal. Se rumoreó muy fuertemente que en ese tiempo pues el animal era un dragón, era una bestia grande que devoraba personas. Y tiempo después, pues ese tipo de historias, leyendas, se fueron haciendo un poquito más fuertes porque se asegura o se han tenido Estamos perdiendo la conexión con el Rey Jaguar. que Estamos vuelan. perdiendo. A ver, te escuchamos nuevamente. Bueno, en lo que es la parte de Puebla, ¿sí me escuchan? Quedamos con los dragones. Eso fue lo último Ajá. que escuchamos claramente, que hubo un hombre que mató a un animal en una casa y que este animal tenía una morfología que se podría haber comparado con un dragón. Puebla de los Exactamente. dragones. Se podría decir que sí, porque hay otros lugares, incluso de aquí de la ciudad de Puebla, que también aseguran haber visto dragones, criaturas aladas, grandes, con este aspecto como, digámoslo, de dinosaurio, pero un poquito más apegado a lo que es esta parte de la mitología de los dragones. Existe la leyenda de que también hubo un dragón cerca de la barranca, por donde está el actual puente de Obando. Como te dije, en este caso también entran lo que son las brujas, ya que sufren de una morfología, una metamorfosis al momento de transformarse, al momento de tener sus poderes y de salir a buscar, ¿no? A cazar, por así decirlo. Hace un rato mencionabas algo del nahual. Si no mal recuerdo, dijiste que son personas apegadas a lo que es el mal, que hacen una especie de pacto. Conexión, pierdo conexión. Sí, sí, ¿me escuchas? Ya, nos quedamos en que ibas a hacer una especificación del nahual. Bueno. El nahual en sí no lo podemos catalogar como algo bueno o algo malo. Esta parte se podría decir, a criterio de cada quien. Un nahual se puede regir por la parte buena o por la parte mala de lo que es la magia, de lo que es la hechicería, que muchos desconocen o que piensan que simplemente existe como fantasía, pero pues que está un poquito más arraigado a lo que es nuestra realidad. El nahual no siempre va a estar vinculado con lo que es un demonio o un pacto con el demonio. Hay aquellos que pues básicamente tienen esta animalidad, así se le conoce esa habilidad, para hacer el bien, para cuidar personas, para cuidar lugares, como una especie de vigilantes que cuidan a las personas, a sus protegidos, a las personas que quieren, mientras que existen los otros que, pues como tú mismo lo dijiste hace un momento, pues sí se dedican más que nada a lo que es la magia negra, aspectos más oscuros para simplemente causar daños. Oye, Reywar, ahorita que acabas de mencionar esta dualidad, me llama un poco la atención porque yo tenía un poco entendido. Primero que nada, gracias por hacer esta distinción. Evidentemente me parece muy prudente que en definición absoluta no podamos encasillar a estas manifestaciones legendarias mexicanas en un tópico
de monstruos. Me parece genial porque, por ejemplo, está el monstruo de Frankenstein, está el Drácula, está todo este tipo de monstruos. Esos sí son monstruos. Pero los monstruos mexicanos solamente entran estos tópicos que acaba de mencionar Rayward según la definición del tópico monstruo. Me llama mucho la atención lo que acabas de decir, Rayward, respecto al tema de que el individuo que se metamorfosea, que se transforma, que muta en un animal, puede llegar a tener bondad en él e incluso hacer el bien. Porque yo tenía el concepto o la idea, pues un poco vaga, de que ese tipo de magia era mejor concebida como alebrije y que un alebrije pues tenía la posibilidad de transformarse por bien igual en un animal, en un perro, en un simio, incluso el alebrije es como tal, lo hemos visto en artesanías, que es pues una cosa amorfa, incluso es horrenda para mí, para muchos es una cosa bastante bonita, puede tener alas, cabeza de guajolote, patas de jirafa, más bien es un sueño viviente, ¿no? Pero aquí me gustaría que nos dieras tú un punto de vista un poco más estricto en este sentido, mi querido Rayward. Y también yo quería mencionar que esta parte de Puebla de los Dragones no es un secreto, ni siquiera creo, ahí en controles, a ver si nos lo puede llegar a comentar. Íbamos por aquí, ahora verás, por donde venden los automóviles, la Ciénega. Y vendían animales pues muy sacados de onda. A mí, pues, ¿qué te gustaba? Llevaban como pajaritos, guacamayas y demás, y de repente el tipo alzó, sí, yo dije en controles porque iba yo con ella, sacó de un costal un animal largo, como una iguana, pero eso no era una iguana, pero ni yendo al desierto, carajo, con unas alas de murciélago gigantescas. Pues era un animal pequeño, pero fácil le abarcaba el brazo con todo y cola al tipo que lo cargó. Lo saca de la bolsa y yo le digo a la amiga en controles, esa cosa es un dragón, es un bebé dragón. A mí no me, la gente estaba fascinadísima así rodeándolo ahí, porque pues ¿cuándo has visto tú un animal con esas características? Cola gigantescamente larga, picos en la espalda como escamas, alas muy largas. No puedo garantizarlo, pero sí podría decir que gran parte de la tipografía en Puebla se presta para tener un animal que comparta la mitología de los europeos, porque el dragón se supone que viene de Europa. Yo no dudo que si existía un animal con este tipo de características, pudiera haber anidado en Puebla. Incluso si se tratase de un animal, por ejemplo, prehistórico, ¿no? Como por ejemplo un pterodáctilo. Pues es posible que compartan la morfología del dragón. Digo, además el dragón, aquí también existía se veneraba prehispánicamente hablando al dragón alado, que es el Quetzalcóatl, muchos dicen que es el serpiente alada, pero pues tiene mucha similitud con el dragón chino. Pero bueno, Rayward, ¿qué más nos puedes abonar al respecto? Pues mira, principalmente tomar en serio lo que son este tipo de criaturas, ¿no? Hablando directamente de lo que son los dragones, porque si te pones a pensar, en cada parte del mundo, en cada etnia, en cada tribu, en cada civilización, todos hablan de haber visto dragones. Y muchos dicen, son animales mitológicos, no existieron. Pero ponte a pensar el por qué existe esta historia a través de todo el mundo. ¿Por qué no solamente se ha visto en un solo lugar y se han podido ver en otros lugares del mundo, específicamente pues también, como tú lo mencionaste, en China? Pero son criaturas que tienen un antecedente, por así decirlo, en cualquier parte. En cualquier parte que vayas va a existir una leyenda de que se visualizó un dragón. En cualquier parte. Ahora, como tú mismo lo mencionaste, también es muy importante hacer una separación, ¿no? De qué criaturas, bueno, qué monstruos se pueden tomar así como monstruos, catalogarlos así, que vayan dirigidos al mal, y cuáles no. Esto, como te digo, depende mucho de la percepción, de hacia qué lado se incline,
y más bien lo que te haga sentir a ti como persona, si es que en algún momento pues te llegases a topar con alguna de estas criaturas. A lo que voy es que así como, como con el nahual, también hay algunas brujas que son buenas, algunas brujas que son malas, dependiendo a qué se dediquen y por qué se dediquen a hacer tales cosas. Ahora, como tú mismo lo mencionaste, creo que Puebla de los Dragones tiene un nombre demasiado increíble para mí, tiene mucho significado, muchas historias cuentan lo mismo. De hecho, hay una, no sé si la han llegado a escuchar, del volcán que está... Oh, contacto. Hay un algoritmo que no nos permite hacer conexión con el Rey Jaguar. Y nos está trayendo información muy interesante, ¿eh? Aquí Me está ¿ya me gustando. escuchas? Ya te escuchamos, Reywar. Ah, ok. Hay una historia aquí en La Malinche, en el volcán La Malinche, sobre una franja en el suelo, en la parte trasera del volcán, donde se dice que se pueden encontrar dragones o también se pueden encontrar dinosaurios. Según la historia, un señor investigador entró a lo que es esta parte de la franja que tiene, pues, es una ruptura básicamente en el suelo. Entró a investigar y según lo que se dice, este hombre logró salir, pues sí, se veía en mal estado, con heridas, todo, y él aseguraba haber visto criaturas gigantescas, en este caso dragones o dinosaurios, como él también los llamó, y pues se quedó así en una pequeña historia, pero que toma demasiada fuerza si la comparas ya con los antecedentes que tiene como tal nuestro territorio. Y la Y Malinche es un lugar bastante pues extraño. Se ha sabido que de los animales que habitan directamente en esa zona, pues están los coyotes, hay lobos por ahí, hay animales bastante raros para la vida silvestre al menos. Y pues sí he escuchado cosas bastante extrañas porque hay personas que suben ahí y ya no bajan, ya hablando de los peligros de la propia montaña como tal. Y pues vaya usted a saber qué carajo se pueda uno llegar a encontrar bajo todo tipo de instinto, porque he sabido que esa montaña pues ha sido ocupada para, no solo para ir a acampar, han hecho bastantes cosas extrañas en ese lugar. El nombre mismo de la montaña que se le empoderara como Malinche, con la leyenda que la misma cuenta, me parece muy extraordinario, porque nunca he escuchado que del volcán Popocatépetl te salga, por ejemplo, un dragón, ¿no? Yo nunca he escuchado, vete al ojo del dragón. O lo que está pasando ahorita aquí cerquita por Cholula, Zacatepec, o qué carajo se llama ahí. El socavón este, pues uno podría decir que de ahí salió, no sé, un insecto gigante, no sé, tiene forma como de que a lo mejor por ahí hasta pasó una serpiente, qué sé yo, ¿no? Para aquellos que somos muy soñadores. Otros más, pues decimos que simplemente fue un movimiento, una situación terrestre que está sucediendo. Me gusta mucho lo que acabas de abordar, Reywar. Ya para irnos, me gustaría hacer un tópico sobre lo que es una bruja. Acaba de hablar un poco Reywar sobre que las brujas pueden llegar a entrar en este trance y también se transforman en seres monstruosos. Déjenme decirles que las brujas mexicanas cero tienen que ver con el arquetipo estadounidense de la bruja que tiene su sombrero de pico y que vuelan en una escoba y que tienen una narizota y que tienen aquí un lunar, una caldero gigante y casi siempre su piel se está pudriendo en color verde. Es como un arquetipo muy americano, mismo que fue sacado de leyendas europeas, sobre todo si no me equivoco, celtas, si no me equivoco. No estoy muy seguro, pero tiene que ver con las leyendas celtas, en donde pues estas mujeres, al menos en lo que se puede llegar a hablar de leyendas mundiales como coincidencia, pues efectivamente hacen pactos malvados y demás. Pero existen diferentes tipos de brujas, incluso existen brujas que hoy en día viven entre nosotros bajo la religión de la Wicca. La Wicca es una religión que a ellas las rige, pero tiene que ver más con el orden natural de la luna, con los ciclos menstruales, runas, aunque también déjenme decirles que la Wicca no es total dulzura. En la Wicca también existen amarres, matan colibrís, no digo que todas, pero sus libros, porque he tenido la posibilidad de leer al menos 3 o
4 de Libros de las Sombras, pues te hablan de ciertos rituales, ¿no? Por ejemplo, el ritual de la vela miel, el ritual del chile amarrado, que es una cosa extrema, el ritual de los dulces por siempre, que son fotografías que se les pone un alfiler, por ejemplo. Claro, como la vez que me contaste de tu amiga era conocida, que no se tenían que ver de frente porque tenía ella la mirada pesada o que te podía leer y que se tuvieron que sentar así de espaldas. Exactamente qué era. Bueno, ella no es un monstruo, ¿no? Ella es una situación, podría ser una practicante sensible de lo que nosotros llamamos, ella se hace llamar a sí misma empática. Una persona supuestamente empática es capaz, ella utilizaba guantes, no me dejó ver su rostro, o sea, llevaba un como pues, sombrero con velo, qué carajo a saber yo. Empezaba ya el tema de lo de la pandemia, por ahí así. Fue muy raro porque ella hacía meditaciones de este tipo con ciclos lunares y demás, y ella asegura que si te toca de piel a piel, podía correr el riesgo de encontrar en ti tus emociones. Es decir, si tú te encontrabas, por ejemplo, triste, ella podía llegar a sentirse triste con el simple hecho de tocarte, que ella incluso no viajaba ni en transporte público por este tema y pues muy reservada en sus lugares. Y que no me permitió verla de frente, no tanto por la mirada de ella pesada, sino la mía hacia ella, por el tema de que yo pudiese yo mal juzgarla y ella sentir esa pesadez. Entonces decidió que la charla fuera de espalda a espalda, que para mí fue extremadamente extraño, y empezamos a dialogar acerca de lo que pues estaba sucediendo en portales y demás, que recién empezaba el tema de la pandemia. Fue esto, qué bueno que lo tocas, pero tiene que ver quizá con un tipo de ritualística mágica que adjudica la bruja. Sin embargo, las brujas en México tienen que ver un poco más con el tema de la magia negra, no en su totalidad, ya nos dirá aquí Rayward las excepciones, pero sí tiene que ver mucho con el tema de que se podían transformar incluso en bolas de fuego. Esto ya son leyendas un poco más contemporáneas, por ahí de los 70s, 80s, en el cual se alcanzaban a ver como de lado a lado de los cerros se veían bolas de fuego atravesar de un lado a otro. Y estas supuestamente eran brujas. Mira. Perdón. O sea, no, espérate, no. O sea, ¿cuántas personas han escuchado simplemente aquí en Cholula? O sea, a los niños pequeños en la cunita. ¿Te estás burlando? No, adelante. Bueno, digo, te estás burlando. Porque sí son las bolas de fuego. Y aquí en Cholula es muy común que a los bebés pues sí, chiquillos, de recién nacidos, antes de bautizar, los duerman con unas tijeras abajo de su cuna o a un ladito, y un espejo y su pulserita roja, precisamente porque han desaparecido varios chiquillos aquí, ¿no? Pues, en ese concepto. ¿De qué? ¿Qué es lo que le hace una bruja a los niños? No, a ver, cuéntame. Supuestamente las brujas algunas veces se veían a los niños con giotes en el rostro, con huecos, chupetones, porque supuestamente la bruja se alimenta de esa inocencia, pero bueno, a lo mismo. Yo más que narrarte tal cual la leyenda, también me gusta ver la parte objetiva. Todo esto tiene que ver con la mitología de la religión católica. Como el niño no está bautizado y demás, pues la bruja tiene todo el permiso para podérselo llevar y demás. Bueno, en la realidad no se sabe muy bien qué práctica malvada este tipo de personajes, porque sí son mujeres. O sea, debo de rescatar que sí son mujeres. Otra vez van a decir qué onda con su pueblo. En Guerrero sí es muy común esas bolas de fuego. A mí me ha tocado ver a lo lejos, pero digo, pues ahí paso, ¿no? Y sí, son así como se pierden con estas que son las luciérnagas, son algo similar. Entonces yo me acuerdo que en la casa de la bisabuelita pues era años, ¿no? Mi mamá contaba que tenía que atravesar todo el patio para ir al baño, porque pues antes los baños no estaban cerca pues de la casa, eran así cruzando, y que pues a ella le daba mucho miedo y pues veía esas bolitas de fuego. De hecho, no recuerdo en qué parte y no es locura mía, pueden buscarlo, si no yo les voy a compartir la información. Han encontrado patas de bruja. Y de que hay brujas, hay brujas. Hablando de las patas de bruja, y espero no ganarle la anécdota Reflexión en Acción que ya vamos para allá, recuerdo muy bien,
y si esa era su anécdota, pues ya va a tener que inventarse otra. No sé si esa era su anécdota. Yo tengo una precisamente de aquí del Puente de México. Aquí en el Puente de México tenemos un tío, es una leyenda muy cercana, en la cual el tío encontró a una mujer porque estas mujeres brujas no pueden tocar el agua, no pueden atravesar el agua. Entonces, esta mujer bruja, eso que hablas de las patas de bruja, tiene que ver, primero que nada voy a dar la definición real de por qué las patas de la bruja. Las patas de la bruja son o de gallina o de cabra. Y supuestamente las patas de bruja tienen que ser negras, según la mitología. Esto tiene que ver mucho con lo que reina el signo. La pata de gallo, la pata del cuervo, pues está asociada casi siempre con un mal augurio, tiene que ver mucho con el tema de que pues está asociado con el diablo, pero tiene que ver mucho, si no me equivoco bien, es con un animal mitológico que no viene a mi cabeza ahorita, pero tiene que ver con lo obstinado, tiene que ver con lo necio. Es un animal necio y sucio. Entonces, por eso las patas supuestamente, que las puedes encontrar como tú dices. ¿Por qué dejan las patas? Esto es una cosa curiosa. Es un exactamente. Ahorita nos lo vas a explicar un poco en ese sentido. ¿Qué tal te parece si vamos a reflexión y continuamos con este tema para que no se vayan a dormir? Bueno, me parece correcto, me parece muy bien. Reywar, en un momento regresamos. Vamos a continuar hablando un poco con este relato que quería yo decirles. ¿Qué pasó con el Puente de México, Azazel? ¿Qué le pasó a tu tío? ¿Qué se encontró ahí? ¿Qué le pasó con las patas de la bruja? ¿Existen las brujas? Que me chupó la bruja. No, carajo, que no nos pase, ¿eh? Cuídense mucho, queridos amigos. Estamos en Noches Más Oscuras con Celeisha. Y esto que viene es Reflexión en Acción. Pero antes que nada, si quieres un show único, incomparable, no te vayas con esos que dicen que tienen una producción increíble y que yo nada más llevo, bueno, que los míos llevan una bocina y la ponen en el piso. Muestra clara será cuando nos contraten. Ellos son Arácnido Puebla Entretenimiento y estamos en Reflexión en Acción. Continuamos. ¿Tienes un evento cercano? Festeja con nosotros. Ponemos a tu disposición nuestros diferentes servicios. Shows infantiles. Sesión fotográfica profesional. Videollamada. Mensaje de felicitación. Entrega de regalos. Activación de negocios. Y mucho, mucho más. Pregunta directamente a nuestro WhatsApp 2221 58 92 90 y pregunta por los costos especiales que tenemos para ti. Arácnido Puebla Entretenimiento, dedicados a hacer de tu fiesta un momento especial. Exige calidad por lo que pagas. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y sobre todo tocando estos temas. Realmente soy un poco incrédulo en cuanto a estos aspectos esotéricos. Sin embargo, hay que reconocer que muchos de estos tienen tanto significado o tanto valor para muchas personas que en un momento pues llega uno a creer en ellos. Si bien es cierto que existe el bien, pues su contraparte debe decir que existe el mal. Y en las leyendas mexicanas, en la mitología mexicana, tenemos algo tan importante que es las tradiciones, las leyendas que se han ido a través de los siglos, a través de los años contando y que te hacen ver de manera diferente todo eso que llamamos como monstruos, como fenómenos, como ciertos entes sobrenaturales que llegan a estar con nosotros. En este caso quiero hablar de 5 personajes muy importantes que están en la mitología mexicana y pues han pasado a formar parte del folclore que nosotros manejamos. Uno de ellos, y el principal de todos,
es el que llamamos el diablo. ¿El diablo quién es? Pues es ese personaje que se ha aparecido desde la época colonial. Y déjame decirte, esto no viene desde los antiguos aztecas, nada, porque ellos no creían en un ser como tal, así como diablo. Ellos tenían otro tipo de dioses muy diferentes y a partir de la conquista fue cuando empezaron a darse ese sinónimo o esa palabra, ese significado, decir un diablo como tal. Se representaba pues en ese tiempo como, pues no como lo conocemos ahora con sus cuernos, con sus patas de cabra, su cola, sino que se presentaba como tal, como una época en la que estamos hablando, la época colonial, y era como un charro negro, con hebillas, espuelas de plata y que montaba un caballo negro. Se aparecía a aquellos que pues buscaban algún favor y que se los concedía a cambio de su alma. Fíjate qué importante, ¿verdad? ¿Cómo es que se van dando estas situaciones? En la actualidad, esto ha ido modificando, se ha ido cambiando un poco y ya se ha presentado de diferentes facetas. Ha pasado a dejar de ser un charro negro, a lo mejor hasta la figura de un tipo bien elegantemente vestido, con corbata, con portafolio, tal como si fuera un licenciado, y algunos lugares de la República lo conocen como el licenciado, el señor. ¿Por qué? Porque se ha presentado, vamos diciendo, de diferentes maneras en diferentes épocas. Incluso en la actualidad, en algunos lugares del norte, se conoce como un narco que aparece con una camioneta negra blindada, despampanante. Es un personaje que ha venido, pues, realmente a decir que tanto, pues, nosotros creemos en el mal, en la maldad, ¿sí? Y a cambio de los favores te pide tu alma. Es el número uno. Hay otro muy importante que se llama el cadajo. ¿Qué es el cadajo? Pues aquí hay dos tipos de cadajo. Y como bien decían hace rato mis compañeros, fíjate, hablamos del bien y del mal. Dicen que el cadajo se presenta como un perro blanco, el cual le brillan los ojos, tiene una mirada muy profunda, pero que no debes de temer de él, porque a final de cuentas es un ser que lo creó Dios mismo y el cual cuida a los personajes que hacen el bien o que se dedican a hacer una buena obra. Él los cuida. ¿De qué manera? Pues a lo mejor cuidan su camino, yendo a dormir en donde se quedan tirados. Él los cuida. Por el otro lado, el contrario, hablamos del mal, que es el cadajo. Es un perro negro que tiene los ojos brillantes como brasas, ojos rojos muy brillantes y que ese, pues más que nada, pues a los que les gusta tomar y les gusta echar sus traguitos, pues algunos de ellos cuentan ciertas leyendas que los ha llegado a revolcar un perro negro y que incluso los lleva al panteón. Los deja todos lastimados, incluso hay quienes aseguran que los golpeó el perro y que los maltrató como un perro negro y ese dicen que es la contraposición bien contra el mal, lo blanco contra lo negro. Nosotros pues conocemos. Hay otros más, que es el duende, los duendes. Los duendes también, los duendes mexicanos. Aquí los duendes se presentan en forma de aluche en el sistema popular. Y estos suelen distinguirse por ser esto de nuestro folclore y son duendes que te dan algo a cambio de qué? De que tú les ofrezcas protección y servicio. Incluso hay algunos duendes que dicen que están cuidando los territorios, tales como que, pues las cosechas, los bosques, todo ese tipo de situaciones en las cuales ellos pueden llegar a ser, como decían, buenos o incluso muy maldadosos. Otro más son los llamados encantos. ¿Qué son los encantos? Bueno, más que nada estos encantos se encuentran en lo que son las montañas, los bosques, los desiertos y sobre todo en cuevas. ¿Por qué en cuevas? Se presentan muchas veces en cuevas porque las cuevas son como una entrada hacia, como lo quieras ver, hacia los infiernos, hacia el inframundo, hacia otro plano astral, hacia otro mundo muy diferente. Y las leyendas sobre estos encantos son enormes. Hablamos, como ya decían, sobre aquellas cuevas en las que se aparece fortuna, se aparece dinero, se aparece a lo mejor bienes materiales, se aparece a lo mejor deseos, a lo mejor deseos sexuales, como una mujer exuberante que tú te imaginas que está ahí, que es la que deseas, también se puede llegar. Y hay algunos que aseguran
que producen la buena fortuna si tú te has portado bien. Si te has portado mal, te va a ir del carajo si llegas a tomar algo de ese oro, de esos bienes que tú estás viendo en diferentes lugares. Y por último, dejé al último esto porque algunos lo toman ya como albur, como relajo, como lo que quieras llamar, y es la famosa historia de la mano peluda. Algunos, caray, pues hazme un favor y te digo que es la mano peluda, ¿verdad? Algunos así lo comentan. No, no es ese tipo de mano peluda. Esta mano peluda, fíjate, y déjame decirte, se originó esta historia aquí en Puebla, en la época colonial. Se comenta que pertenecía esa mano a un hombre muy acaudalado, muy rico, fino, de fino refinamiento, que llegó un momento en que un ladrón quiso robarle toda su joyería, todo lo que tenía en la mano, y lo que hizo fue cortarle la mano. Cuando lo enterraron, había desaparecido su mano, lo enterraron sin mano, pero esta persona, como tal, pues su esencia, su transmutación decidió vengarse. ¿De qué manera? Pues tomando vida en su propia mano que había cortado el ladrón y que a la postre él no había logrado quitarle nada de los anillos y todo lo que llevaba. Lo tenía todavía pegado. Esta mano le salieron unos ojos, una boca y lo que hizo fue trepar por el cuerpo del ladrón, apretar las cuencas de los ojos hasta sacárselas y luego llegar a su garganta y estrangularlo. Cuenta la misma leyenda que al momento que estaba desgarrándolo y sobre todo cuando llegó a su cabeza, empezó a llenarse tanto de pelos que la mano quedó llena de pelos. Aparte, dicen que era caníbal y lo que hizo fue empezar a devorar poco a poco el cuerpo. De ahí esa leyenda. Es muy interesante y si puedes profundizar en este tema, pues va a ser muy interesante que lo leas, que lo aclares más. Bueno, esos son los con los que yo te quería decir sobre lo que tenemos sobre monstruos, leyendas mexicanas y sobre todo aquí esa leyenda que me llamó mucho la atención y que leí que es poblana. Es muy importante. Déjame comentarte algo. Hace tiempo, trabajando en una empresa que vende papas, estábamos entrenando a un grupo de vendedores en la región de Atlisco. Ahí hubo una persona que empezó a contarnos sobre una casa abandonada que estaba pues en las afueras de la población de Atlisco, ya casi al camino a Huaquechula, y nos dijo que ahí había una persona que había hecho un pacto con el diablo y que pues muchos conocían la leyenda. Es interesante cuando empiezas a decir que ahí en esa casa, sobre todo en las noches, porque fíjate cómo está asociado todo lo que es bueno, lo que es puro, lo que es sano, siempre está asociado con la luz, con el día. En el día es muy raro que te pasen cosas así espantosas o que te espanten. Pero en la noche, claro, en la noche está asociado con el mal, con lo que no conocemos, lo desconocido, y se asocia mucho con lo que es la maldad y el mal. En esa casa comentan que había una persona que había hecho un pacto con el diablo y que en las noches espantaba, que se oían aullidos, alaridos y cosas por el estilo. Para suerte nuestra, y como andamos entrenando a esta persona, nos dieron ahí las 7 de la noche, a esas horas en las que ya oscurecía temprano, esos días que oscurece muy temprano, y pasamos de regreso por ese lugar. Lo increíble, quizás llámalo suerte, coincidencia, no pasó nada cuando pasé con ellos, que por dentro iba pues temeroso porque el lugar sí se ve desolado, un poco pues solitario, pero no pasó nada. Sin embargo, en otra ocasión a la semana me dicen que volvieron a pasar por ese lugar a la misma hora y empezaron a oír lamentos. Entonces les dije, cuéntame más porque a mí sí me interesaba saber qué es lo que había pasado. Me comentan que los dos compañeros venían de regreso, porque para este caso iban 2 compañeros, venían de regreso por la casa cuando pues oyeron cerca de ahí un lamento, un grito desgarrador. Lo que hicieron fue meter pies en polvorosa y vámonos. A mí me intrigó tanto que les dije, bueno, vamos, pues ahorita de día, pues no creo que pase nada, ¿verdad? Fuimos con las personas de la casa, bueno, los vecinos de por ahí, esa casa que ya es la casita más cercana, pues quedaba, no sé, quizás como a un medio kilómetro de ahí, y empezamos a comentar con las personas qué es lo que pasaba. Estábamos surtiendo una tienda de ahí cerca de la población, cuando le comenté, oye, ¿qué pasa en esa casa? No se acerquen, es peligroso, nos dijeron. Y mucha de la gente tenía esa impresión, ¿eh? Y me comentaron la leyenda a grandes rasgos. Dicen que la persona de ahí había sido un cacique que trabajaba en Metepec,
en la época textilera, cuando estaba su pleno auge, hablamos alrededor de 1917, 1918, cuando estuvo la época textilera en pleno auge aquí en Metepec. Esa persona había tenido, pues, el poder, el mando, era el capataz de todos, y comentan que realmente, pues, se veía a escondidas siempre en las noches con una persona vestida de charro, elegantemente vestida, así tal como lo describimos, y que sí tenía comunicación con él. Nadie lo podía ver, más que él, la persona que había hecho el pacto, y algunos otros, entre comillas, elegidos. ¿Y qué es lo que comentaban? Que había hecho un pacto con él y que, pues, lo que él quería era más poder. Dicen que en la época en que él vivió, pues realmente tuvo el poder, siempre andaba acompañado de 2, 3 guardaespaldas, que llamamos guarúas actualmente, y que en ese entonces eran pues sus peones, sus mayordomos, los que lo cuidaban, y que siempre estaban a su lado y nunca se despegaban de él. Dicen que cuando llegó su momento, en el momento de su fallecimiento, en esta misma casa en la que ahora está abandonada, comentan que lo estaban velando, cuando de momento, pues imagínense la época, no había pues mucha luz eléctrica, velas, quinqués, si acaso, y en ese momento dicen que cuando llegaron, de momento se apagaron todas las velas, se hizo una oscuridad total, se oyeron gritos, lamentos y el galopar de un caballo que pasaba a todo lo que daba. Cuando empezaron a oír gritos, lamentaciones, maldiciones y de todo, pudieron aprender las luces y identificaron algo muy importante. El ataúd estaba vacío. Comentan que todos los que estaban ahí, los que todavía acercar y a levantar el ataúd, y corrieron toda la gente. Dicen que el ataúd no llevaba ya ningún cuerpo, simplemente llevaba piedras. Esta es una leyenda, que es lo que comentan, pero dicen que es real. Y muchos de los que pueden conocer el Camino Viejo a Quechula podrán darse cuenta que hay una casa abandonada y que ahí está esa casa en la que dicen que vivía este personaje y que pasó tal como lo estamos contando ahora. Incluso mucha gente actualmente tiene miedo de pasar por ahí, sobre todo cuando se oscurece temprano o cuando ya la oscuridad está reinando ese lugar, porque se oyen lamentaciones, se oyen gritos, se oyen cosas raras. A mí en lo personal no me ha tocado oír ese tipo de cosas, aunque pasamos por ahí en algunas ocasiones. No tuvimos, a lo mejor llámale pues buena suerte, llámale a lo mejor por curiosidad, pero no he tenido la oportunidad de escuchar ese tipo de lamentos. Sin embargo, muchas de la gente que vive ahí lo comentan y lo comentan como algo cierto, algo real. Desde mi punto de vista muy personal, considero que todo lo que es, llamámosle encantos, brujería como tal, pues es dependiendo de cómo tú lo utilices. A veces, los más grandes monstruos no están allá afuera esperándonos, acechándonos, sino que están aquí, dentro de nosotros. Y no tanto aquí en el colectivo imaginario, sino aquí, en esta parte. Porque yo he conocido personas, y eso sí te lo puedo decir, que dicen que son brujos de Catemaco y se dedican a hacer el bien. Ayudan a qué? A hacerte una limpia, si tú eres creyente, se dedican a protegerte de lo maligno. Y hay otros en el que te dicen, yo te hago tus amarres, te agarro la persona que tú quieras, se va a volver loquita por ti o te voy a dar toda la fortuna que necesitas. Y sobre todo te dicen, ¿a cambio de qué? Pues a lo mejor de una remuneración económica, y algunos te dicen, te lo hago gratis. No es gratis, simplemente que te están pidiendo algo que puede ser, si tú crees en eso, en tu alma, en algo más que no se paga con dinero. Entonces, amigo mío, déjame dejarte esto para la reflexión. Simple y sencillamente, como lo hemos dicho siempre en este segmento, la principal fuente de conocimiento está en ti. Tú eres el que tienes la última palabra, y yo creo que todos en alguna manera hemos experimentado lo que es el bien y el mal. No dejes que tus monstruos, los que viven aquí, te dominen. Tú eres el dueño de tu propio destino y puedes controlar esos monstruos. Deja sacar los monstruos, si es que existen, para que hagan el bien a tus semejantes. Esto es Reflexión en Acción. Soy Antonio Valderas y te deseo muy buenas noches. Gracias.
quede con nosotros hasta la última hora. Quiero recomendarle también, antes de continuar con el tema, el Bazar del Gato Negro. Tiene coleccionables de los años 90, los tazos que usted se acuerda que se tiraba usted en la primaria, si es de mi época, ¿verdad? Y empezaban a tirarlos ahí, que si de los Looney Tunes, que si de los Picapiedra, ya más para acá de los Pokémon, y que pues la marca de las papas no supo sacar otra cosa mejor que los tazos. Además, los tazos, déjeme decirle que pues son de una pues práctica japonesa, que precisamente se jugaba, pero armando una torre, lanzando el disco y derribando la torre. Supuestamente esa era la temática para poderte hacer de pedazos de plástico, que en aquel entonces, y ya sería bueno hablar de esto en otro tema, en otra ocasión, esos juegos de nuestra nueva infancia contemporánea, y que hoy en día todo se traduce en descargar skins y descargar pues cositas ahí para tus videojuegos, ¿no? Para terminar, pues el día de hoy hablábamos de las brujas, esos personajes únicos que tienen a tener una especie de metamorfosis, una exaltación cuando entran en el trance, cuando empiezan a querer empezar a poseer, cuando empiezan a querer a succionar, a poseer el alma, el espíritu, la esencia de otras personas, la energía, en otras palabras, y las patas, que a ver si ahorita nos podrías dar un poco más de pues amplitud respecto a este tema, porque la verdad me dejó intrigado. Yo lo que te puedo decir respecto a las patas de las brujas, y aparte de lo que ya hablábamos, que es una parte simbólica, me gustaría abonar un poco a una leyenda que fue cercana, que fue a un familiar nuestro, que fue a un tío. No tiene mucho esto que sucedió, insisto, esto fue a principios de los 90s, en mediados de los 80s, en la que un tío, los que sean conocedores de la calle o la carretera que va a Forjadores, hoy en día que conecta con Zabaleta, que conecta rumbo a Cholula, existe un puente que es muy legendario, ya tiene muchísimos años, que tiene un arco. Todo esto tiene una historia súper grande. Les recomiendo mucho a Octavio Morales, que es un querido gran hermano y amigo del canal de Saber Sin Fin. Él es un historiador, él sabe muchísimo más de la fundación de este puente, el por qué y todo lo que tiene que ver con ello. Este era un camino de doble sentido, pero antes pues circulaban solamente carretas, alguno que otro ciudadano a pie, etcétera. Y antes era pues un solo paso. Antes ahí abajo pasaba el río Atoyac, sigue pasando el río Atoyac, ahora hecho calabaza, ¿verdad? Repleto de basura. En aquel entonces, nuestro tío, ese gran tío, creo que ya me estoy quedando sin batería, ahí estamos teniendo problemas. Voy a tener que contar esta historia sin cámara, hay que desconectarla y ponerla a cargar de repente, pero sí se escucha mi voz, ¿verdad? Bueno, yo le cuento que en aquel entonces nuestro tío se encontraba exactamente en la entrada de lo que vendría siendo este puente, el puente de México. Para esto encontró en el suelo una mujer delirando, una mujer que se encontraba con una pues temperatura febril, estaba bastante sudorosa, nerviosa y cansada. Podemos argumentar dos tipos de aspectos físicos, entre ellos el más válido sería que fuera una mujer ya adulta, cansada, incapaz de poder cruzar el puente. Entonces el tío, como todo un caballero, le pregunta qué es lo que le sucedía a esta persona, a esta mujer, por qué estaba agonizante a las faldas del río. La mujer cansada le dice, solo estoy tomando un descanso, pero es que yo ya no puedo cruzar el puente, me siento bastante fatigada, me siento mal, me siento pues de salud muy cansada. Entonces el tío, como todo un caballero, opta por tomarla entre sus brazos y cargarla. Dice que conforme iba avanzando en pasos, a la mitad del puente sentía una pesadez terrible en las piernas y que incluso sentía una incapacidad de poder dar un paso más conforme iba atravesando. La mujer se lamentaba y le dolía, pero fingía que no. Al finalizar la travesía, este camino de no más de unos, no sé, 300 metros por mucho, me atrevo a decir que puede ser más, pueden ser menos, no es una extensión tan larga, a pie, la mujer al finalizar el trayecto se envuelve en llamas, dejando a mi tío tirado de rodillas, haciendo que esta bola en llamas se eleve al cielo como una estrella, gritando en llanto y además burlándose a carcajadas entre risas y lágrimas.
El tío, completamente perplejo, comienza a sudar en frío. Empieza a entrar en un shock absoluto a la presencia de lo inimaginable, una bola de fuego saliendo de sus brazos después de haber cargado a una mujer. Este proceso hace que él, casi pues anonadado, llegue a su domicilio, mismo en el que familiares le cuestionan qué es lo que acababa de ocurrir, por qué llegaba tan nervioso a su casa y por qué diablos estaba pues tan perplejo. Dicho de paso, muchos de nuestros queridos tíos pues tenían la costumbre de echarse un win, de tomar de repente un pulque, no era tan cotidiana la cerveza, quizás un aguardiente, pero en ese entonces, si este hubiese sido el caso, esta congestión etílica no venía ad hoc. Es decir, el tío llegó sudando en frío, temblándole las manos y las piernas, de una condición en la que solamente alguien con Parkinson quizás podría comparársele, como si hubiese muerto de frío. Se le tomó la temperatura varias y repetidas veces, pero él no reaccionaba, estaba completamente perdido. Su conciencia no podía entrar en su cuerpo nuevamente. Pasados algunos días empezó a recuperar un poco el sistema anímico y empezaba a platicar, a dialogar, y las personas que le escuchaban esta fantástica historia desafortunadamente lo desacreditaban diciendo que estaba loco, diciendo que quizás estaba borracho o que seguramente algo había sucedido y que esto era producto de su imaginación. Pasado más tiempo, empezó con un dolor muy fuerte en las piernas, mismo que se manifestó en los muslos y cayendo repetidamente en la parte de las pantorrillas. Este cansancio absoluto hizo que él se postrara primero con un bastón y posteriormente en una andadera, y terminando, como él no tenía una condición económica pues siquiera favorable, no terminó en una silla de ruedas, pero sí postrado en una silla cualquiera, incapaz de poderse sostener en pie. Repetidas ocasiones, él acudió al médico de toda la vida, a las personas que se dedican a estudiar la medicina y el cuerpo humano, encontrando en todas ellas condiciones sin ningún tipo de explicación lógica. La ciencia no podía explicar lo que estaba sucediendo, y pues pasado algún tiempo, él falleció. Todo el mundo, después de haber escuchado esta historia, recriminaba que él había sido producto del intercambio de las famosas patas con la bruja. Es decir, había dejado sus piernas por las de él. Este tipo de historias suelen cargar de bocanadas de agua fría para los incrédulos sobre explicaciones nada lógicas y dolores que acontecen en la sociedad hoy en día. Pocas veces podemos llegar a desdeñar este tipo de historias y decir que se trataba simple y llanamente de algún tipo de padecimiento errático y que se fue pues de alguna forma deformando o pues desgastando la salud de la persona en cuestión. Desafortunadamente, este tipo de cosas hasta el día de hoy la ciencia no puede llegar a explicarlos, y de alguna forma cuando estas personas salen a la luz y pues encuentran la salud, los mismos médicos llaman milagro eso que acaba de suceder. Suena extraño que personas que rinden su vida a la lógica y que pasan mucho tiempo estudiando rindan un culto específico a la palabra milagro. Vamos a ir cerrando este tipo de cosas, Isha. Respecto a las brujas, ¿tú tienes algún conocimiento respecto a las patas, algún monstruo pues de la mitología mexicana o leyenda que te gustaría expresar para compartirla con todos nosotros, Isha? No, pues nada más, como te lo comentaba, las tijeras las dejan abiertas y cortan, y ya pues ahí es cuando pues las brujas ya mueren, o ya no pueden ir por más niños, es lo que yo sé. Querido Reyward, a la distancia y con muchas fallas respecto a lo que es el Internet, que yo sé que todos estamos teniendo problemas, incluso aquí en la guarida del Vengador tenemos este tipo de situaciones. ¿Te gustaría aportar algo, abonar un poco más a este tipo de historias ya para ir despidiendo? Sí, claro. Bueno, primero pruebo el audio, ¿sí me pueden escuchar todavía? Sí, te escuchamos perfectamente, mi querido Reyward. Bueno, para aportar un poquito más sobre este tema de las brujas, hay que aclarar ciertas cosas, ¿no? Como esto que mencionaste de los rituales.
de los amarres, de que hacen favores para que puedas estar con tu pareja o con la persona que quieras. Hay que dejar en claro que esto solamente es santería. La brujería es una cosa muy, muy diferente. De hecho, no solamente la practican mujeres, también la practican hombres. Contacto, al de haber algún brujo por ahí que Eh, nos está impidiendo, el brujo del algoritmo y el brujo del Total Play o el internet que sea su devoción. Te escuchamos, Reywar, ya escucho por ahí algún ruido. ¿Ahí ya me escuchas? Ok. Perfectamente. Sí, me hablabas de que no solo hay mujeres, que no es solamente exclusivo. Sí, exactamente. Básicamente la brujería, la hechicería, porque realmente esa es la palabra, la puede practicar cualquier persona, hombre o mujer. No es cosa de que nada más sean las mujeres, ¿no? Las brujas, sexo femenino, no. También involucra a lo que son los varones, un brujo, un hechicero. Los ritos son muy diferentes a lo que muchos tienen como estereotipo de que, los amarres, algo con cierta flor o cierto animal. No, son cosas muy diferentes. Como te dije, hay cosas más oscuras y unas cosas un poquito más, pues más apegadas a lo que es la luz, ¿no? A la bondad, a la energía positiva. Por otro lado, quiero también contar una pequeña anécdota, así como lo que le pasó a nuestra compañera. A mí también en su momento llegué a ver una, creo que era una, porque ya era de noche, íbamos en el carro, iba yo con mi papá, y a lo lejos, en uno de los árboles se ve como baja pues una esfera de luz, ¿no? En mi mente, en mi lógica, pues dije, estoy lejos, a lo mejor puede ser que de ese lado haya una especie de camino y esté bajando, no sé, un auto, ¿no? O una moto. Pero de momento, pues vemos como esta esfera de luz, de fuego, pues, así decirlo, se, se despega totalmente de lo que es la parte del suelo y se eleva directamente hasta lo que son las copas de los árboles. Y pues ahí fue donde dije, ok, es una bruja. También hay que aclarar que las brujas eh, están muy estereotipadas con que chupan a los niños. No, las brujas básicamente pueden atacar a cualquier persona si así se lo proponen o si así se les manda o se les pide el favor o se les paga por hacerlo. Es cierto lo que mencionó también nuestra compañera de lo que es la parte de las tijeras y los espejos que les ponen los niños, pero sí es muy importante recalcar que pues no atacan solamente bebés como mucho se cree, sino que también pues pueden atacar a cualquier persona si son mandadas o si así lo desean ellas o ellos, dependiendo para qué lado trabajen, si para básicamente la magia negra o la magia blanca. Muy bien, Reywar. Pues muchas gracias por esta acotación que nos hiciste. La verdad, me parece muy interesante toda esta pues distinción. Me parece que trajiste pues muchos datos que aportan bastante a esta transmisión. Te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy presente, pese a las pues diferentes situaciones que de repente se llegan a dar por el internet y la tecnología. Te mando un abrazo a la distancia, querido hermano, y espero muy pronto puedas hacer la iniciación de la familia enmascarada, que tengas ya tu querida tapa y puedas dar vida a Reywar de forma más activa. Ya existe una página que no hemos dado difusión por el tema de que pues estaba con muchas imágenes previas y demás, pero poco a poco la iremos nutriendo. Reywar, me parece muy prudente todo lo que acabas de decirnos. ¿Quieres agregar algo extra? Tu silencio me reconforta. Espero que al menos haya escuchado esta parte. A veces sale desfasado el audio y eso suele llegar a pasar. Pero bueno, Isha, la maravilla enmascarada, la verdad, pues siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros en el panel. ¿Quieres abonar algo al respecto? Todavía quedó muy presente o muy pendiente el tema, por ejemplo, del chupacabras, que es un elemento casi extraterrestre y otros apuntan a que era un invento cuasi político por el tiempo que se estaba viviendo, que tenía que ser una especie de nube de humo
que se manifestó en su momento para dejar en claro que eso nunca existió. Sin embargo, me parece que es importante destacar que este tipo de monstruos sí llegaron a habitar gran parte de las granjas y que llegaban a atacar el ganado y precisamente parte de ello eran las cabras. Las dejaban pues prácticamente como la mosca deja a sus víctimas secas por dentro, dejando un cadáver completamente pues ahí, tirado, ¿no? Sin nutrientes, sin explicación alguna. Obviamente, pues ya después se generaron muchas cosas. Ahí está Jaime Maussan, que es un experto en este tipo de cosas, y pues podríamos acudir de repente a ese tipo de libros. Y ya para despedirnos, ¿te gustaría aportar algo más, algunas palabras para el público? Gracias. Pues ahora sí que hay muchas leyendas, hay muchos mitos y si por nosotros fuera nos llevamos toda la noche. Yo creo que sí está súper interesante. A mí la verdad es que me encanta mucho pues platicar sobre estos temas. Nunca hay fin. Igual aprovechen a su familia, a las abuelitas, abuelitos, a los tíos que siempre tienen algo que contar, una historia, una leyenda, y pues la verdad, de no ser por ellos, a lo mejor ni las conociéramos, ¿sale? Entonces, me emociona mucho este tema, ojalá que pronto hagamos una segunda o tercera parte, ya no sé en qué parte vamos, y pues eso sería todo. Pues muchas gracias, Isha. La verdad es que evidentemente con esta distinción que nos dijo el buen Raywar, existen monstruos y existen espíritus, existen leyendas. Desafortunadamente, quizás en el misterio nunca alcancemos a distinguir, nunca alcancemos. Sin embargo, quiero decirles que agradezco su permanencia el día de hoy, esta noche, viernes de lo paranormal. Nos lo han estado pidiendo bastante. Yo soy Azazel, el Vengador Anónimo. Y yo soy Isha, la maravilla enmascarada. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, descansen, sueñen bonito. Nos sintonizamos dentro de 8 días, como cada viernes, 10 de la noche. No lo olvides, #Legión Vengadora. Y nos vemos hasta la próxima.